Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, comenzamos con la información. La burocracia detiene la entrega de los 9 millones de dólares a la Policía Nacional. Esta semana se declarará la emergencia para reducir los tiempos en las compras de implementos. Diana Monroy es quien nos amplía la información. Hola Diana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Estudios, muy buenas tardes. Lamentablemente las muertes no paran en la ciudad de Guayaquil y precisamente ocurren en la parroquia Jimena, una de las parroquias que forman parte del estado de excepción y del toque de queda. El último crimen, el de un joven de solo 19 años quien fue asesinado en el Guasmo. Mientras por otro lado la Policía Nacional se enfrentó a delincuentes fuertemente armados en la vía Daule. Tenemos un reportaje al respecto. Policías en una patrulla a toda velocidad tras delincuentes. Uno de los uniformados va por ellos y los somete. Los hombres, además de tener dinero en efectivo, estaban fuertemente armados. Tenían una subametralladora. Los policías que se enfrentaron a ellos, en cambio, no portaban chalecos antibalas, pero sí mucho valor. Precisamente para adquirir equipo personal de protección policial, es para lo que se necesita parte de los 9 millones de dólares que ofreció el presidente hace 3 meses. Problemas burocráticos es lo que ha hecho que no se entregue el dinero. Sin embargo, hoy, en virtud de tantas trabas burocráticas que existen en los diferentes pasos para llegar a la contratación pública, se ha decidido hacer una emergencia. Esta semana se establecerá que las compras se realicen bajo régimen especial o de emergencia, para que sean más rápidas. El proyecto de fortalecimiento de la policía consta de 3 partes. La primera, la de profesionalización, donde se busca reclutar personal, y la de equipamiento, donde se prevé comprar 6.000 vehículos. Se adquirirá los vehículos disponibles en el mercado para adecuarlos en patrullas. En la parte 2, se busca comprar chalecos. Hay una compra en marcha, pues este año y el siguiente terminan su vida útil los que tiene la policía. Bien, los chalecos sería una prioridad en la renovación. Tenemos ya 125 millones y el proceso de compra de chalecos ya está en marcha. También buscan renovar baterías, toletes, armas no letales, municiones, uniformes y drones. En la tercera fase se fortalecerá la tecnología, la plataforma de datos, el intercambio de información e incluso hablan de software facial. Desde la policía sostienen que el estudio de mercado está listo y el proyecto aprobado por la entidad. Así es, el proyecto está distribuido para que se haga gastos de una forma plurianual. Pero también hay algunos plazos que corresponden ya a la burocracia normal, que es la presentación del proyecto, después la aprobación del proyecto, la asignación de recursos, y por eso una de las formas de agilitar sería con un régimen especial o también con una declaratoria de emergencia. La policía ha perdido a 2.500 uniformados, quienes se han retirado de la institución en el último año. Eso también ha reducido su cantidad de oficiales de 53.000 a 51.000, lo que contribuye al déficit de personal a nivel nacional. Mientras que los grupos armados se fortalecen en cantidad de miembros. Los choneros cuentan con alrededor de 8.000 miembros, los lobos con hasta 5.000 y los lagartos con 3.000, es decir, al menos 16.000 sujetos armados. Guayaquil, Durán y San Borondón tienen solo 8.000 policías. El ministro del Interior, quien lleva 1 mes en el cargo, también dijo que los 1.200 millones que se ofreció a nivel nacional van a ser parte del presupuesto general del Estado y van a ser desembolsados durante los próximos 3 años, mientras que los 9 millones de dólares que aún no llegan para la ciudad de Guayaquil llegarán pronto, prometió el ministro. Si no, va a haber responsables, dijo. Es nuestro reporte, ustedes tienen más información. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Dayana. Muchísimas gracias. La Procuraduría General del Estado asegura que tiene lista una contundente argumentación para apelar al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass y espera que el tribunal disponga su regreso a la cárcel. Vamos con Freddy Paredes para conocer más detalles. Hola Freddy, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, la Procuraduría General del Estado tiene lista la argumentación para participar en la próxima audiencia del Tribunal de Santa Elena en la apelación del habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. El procurador ha sido enfático en que la Procuraduría ha trabajado en la argumentación y está listo para presentarla cuando sea convocado. Los argumentos de la Procuraduría General del Estado son sólidos, son absolutamente contundentes. Si es que la Corte Provincial de Santa Elena emite su decisión con apego estricto al derecho, el señor Glass tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Asimismo, y en el marco del proceso penal y la ejecución de la sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, ratificó que los bienes que están a su nombre o a nombre de sus hijos o parientes cercanos están embargados y que no serán utilizados por el ex vicepresidente. Ese bien inmueble está embargado y no podrá ser dispuesto por parte de ellos, por más que no sea el señor Glass el dueño que aparece en el registro de la propiedad, sino a su señora y sus hijos. El Procurador General del Estado también se pronunció en torno al caso Polid, el excontralor que está detenido en los Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de activos y que acaba de entregar una garantía de $14 millones a cambio de su libertad mientras decurre el proceso. Pues el procurador ha dicho que participará o pedirá participar en ese proceso como víctima. La Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría está en permanente contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la correspondiente dependencia de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el Ecuador. De modo que ellos ya conocen que el Estado ecuatoriano aspira a recuperar esos dineros. Es verdad que esos dineros circularon o circulan en el sistema financiero estadounidense y eso de por sí constituye delito según las leyes estadounidenses. Pero esos dineros son del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano reclama que esos dineros regresen a las arcas fiscales ecuatorianas. Estos anuncios hizo el Procurador General del Estado en el marco de una ceremonia en la cual presentó públicamente una nueva plataforma tecnológica que pone a disposición la Procuraduría para sistematizar las demandas que existen en contra del Estado ecuatoriano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es nuestra información hasta esta hora. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la información. Y en otro tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y los 5 miembros del Consejo de Administración Legislativa en contra de quienes interpuso una acción de protección no lograron conciliar como lo dispuso la jueza que tramita el caso. Belén Marizalde nos ofrece los detalles. Hola Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Bueno, recordemos primero que la jueza que tramita la acción de protección presentada por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, dispuso la semana pasada que se lleve a cabo una reunión de conciliación entre las partes. Eso estaba previsto que ocurra hoy a las 10 de la mañana, pero no fue así y esto se convirtió en un juego del gato y el ratón. Por un lado, la presidenta hoy actuó de forma tajantemente puntual, mientras que los legisladores llegaron un poco más de 15 minutos tarde. Luego subieron a buscarla para propiciar el diálogo, pero ella ya no se encontraba. En todo caso, nosotros les hemos preparado un reportaje con todos estos detalles. Veamos. La presidenta Guadalupe Llori acudió puntual a la convocatoria que realizó para conciliar con los 5 miembros del CAL en contra de quienes interpuso una acción de protección. Durante 15 minutos permaneció sola en la sala y luego decidió marcharse. Como ustedes verán, no se ha presentado ningún asambleísta miembros del CAL. Por lo tanto, en este día se les acaba de caer la careta, porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta de la Asamblea y con ello apoderarse
de todos los poderes del Estado. Llamé a Presidencia a través de Secretaría para que nos esperen unos 10 minutos. Acudimos en realidad a las 10:15, nos hemos anunciado 2 veces y ha dicho que no nos puede atender. Luego de esas declaraciones, una vez más, intentaron buscar a la presidenta Guadalupe Llori para propiciar el diálogo, pero allí les dijeron que ya no se encontraba en el Palacio Legislativo. Hemos visto la falta de voluntad por parte de ella. Creemos nosotros que es un show mediático lo que hizo al convocarnos a las 10 de la mañana, sabiendo que teníamos convocatorias a nuestras comisiones. Anunciamos a través de la Secretaría de la Vicepresidencia que íbamos a llegar 10 minutos atrasados y lamentablemente decidió cerrar supuestamente la conciliación. En todo caso, insistieron y presentaron este oficio, para esta vez ser ellos quienes la inviten a una reunión a realizarse este jueves a las 11:15. El diálogo pasa por la institucionalidad, que pasaría por la posibilidad seria de que la presidenta dé un paso al costado. De apoyar este ánimo de conciliar, sin embargo, Izquierda Democrática lo ha demostrado en que nuestro accionar siempre va a ser respetando la ley y respetando la Constitución y no las ilegalidades. Toca comunicar a la jueza lo que ha sucedido en este momento y obviamente la jueza tiene el plazo máximo 72 horas para convocar a la audiencia de protección propiamente dicha. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Esta no es la única acción legal que pesa hoy en contra de los miembros del CAL. Algunos de ellos, incluso 3 de ellos, tienen una denuncia presentada en Fiscalía por usurpación de funciones y ya fueron notificados para rendir su versión el próximo lunes por la tarde. Nosotros vamos a continuar pendientes de lo que ocurre aquí en el Legislativo. Ustedes continúen desde estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese informe desde la Asamblea Nacional. En otro tema, el pago de la fianza de 14 millones que se fijó para el excontralor Carlos Polit genera reacciones. Desde la Comisión Anticorrupción, organismo al que Polit demandó por calumnias en el 2016, creen que este hecho es otra evidencia más del enriquecimiento ocurrido a costa de la contratación pública durante la Revolución Ciudadana. La mayoría lo pagará con propiedades a nombre de sus hijos en la Florida. Y su defensa ha dicho que no litigará por los bienes si la justicia estadounidense considera que han sido obtenidos de forma ilícita. El excontralor del correísmo Carlos Polit logró que le aceptaran una fianza de 14 millones de dólares para poder defenderse fuera de prisión, pero aún con arresto domiciliario. Esa cifra, 14 millones de dólares, que ha podido costear el otrora juez de cuentas del correísmo, genera reacciones. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que en Estados Unidos se ha ido confirmando lo que han venido denunciando por años. Polit era el recaudador de Odebrecht, el encargado de distribuir las coimas, y eso lo señalamos y lo dijimos a propósito de la construcción de la hidroeléctrica de Manduriaco. Y recuerda que en 2016 Carlos Polit los demandó por calumnias y que logró sentenciarlos. Ahora, dice Rodas, la historia les da la razón. Tarde o temprano, la justicia llega y la impunidad de estos sujetos se les acaba, seguramente en medio de la tragedia de aquellos que han asaltado al país y en medio de la mirada también sorprendida del pueblo ecuatoriano, que tiene que esperar que en otro país se produzcan las circunstancias comentadas cuando debió ocurrir aquí con la brevedad del caso. Para el abogado y ex legislador Henry Cucalón, que la justicia estadounidense tenga contra las cuerdas al otrora titular de la Contraloría es un mensaje claro para quienes hoy se encuentran prófugos. Y esto que le quede de lección a tanto sátrapa que anda suelto, que piensa que esto se termina escapando de la justicia ecuatoriana o pensando que el producto de sus acciones y que se utiliza en bienes mal habidos, dinero mal habido, el hecho que no esté en el Ecuador, no van a alcanzar a ser procesados. Sostiene además que será importante conocer qué tipo de información podría aportar en el marco del juicio rápido al que se ha acogido, pues Odebrecht podría ser tan solo la punta del iceberg. Creen que Odebrecht era el único cliente que tenía el contralor de la época y otros más que estuvieron en los sectores estratégicos. O sea que solo le metieron la mano o solo hubo asociación ilícita con una compañía. Eso no se lo cree nadie en el Ecuador. Este miércoles terminó el plazo para que los abogados de Polit preparen su defensa
y el juicio rápido del excontralor empiece formalmente en Estados Unidos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Organización Mundial de la Salud alertó que la nueva hepatitis aguda infantil es un tema muy urgente, pues ya está presente en una veintena de países a escala global. Aunque en Ecuador no se han presentado casos, los expertos explican cuáles son sus síntomas y recomendaciones para evitar contagios. Mientras a nivel global los países empiezan a relajar sus medidas de bioseguridad respecto al coronavirus, la Organización Mundial de la Salud alerta de un virus de origen desconocido que se presenta en niños desde un mes hasta los 16 años. Una variante de la hepatitis conocida como hepatitis aguda infantil, con 288 casos confirmados en 20 países y cuya transmisibilidad se presume es similar al COVID-19. La transmisibilidad es de dos tipos, la una vía aérea, que es lo llamativo, este adenovirus puede transmitirse por el aire, que es lo preocupante, y también la ruta normal de las hepatitis es ruta oral fecal, es decir, por la manipulación de heces, alimentos contaminados, agua contaminada. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la Organización Mundial de la Salud el 5 de abril y desde entonces también se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, entre otros. De ahí que la OMS ha asegurado que este aumento es un tema urgente, pues aún no se identifica lo que la está causando. Aunque aún no se han reportado casos en el país, para el expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Fernando Aguinaga, no está de más tomar ciertas precauciones y fomentar medidas de higiene en los más pequeños del hogar. Medidas básicas, que es el distanciamiento social, lavarnos las manos, usar mascarillas en lugares cerrados, el evitar comer comida mal cocida. Al menos 20 de los casos registrados han requerido un trasplante de hígado y hay un niño fallecido. Todos los menores han sufrido una inflamación de hígado grave. Entre los síntomas también han presentado ictericia o color amarillento de la piel, trastornos gastrointestinales en las fases tempranas de la enfermedad. Hay también llamativo que hay 19 casos donde se junta la infección por SARS-CoV-2 de la COVID junto con este virus, adenovirus de la hepatitis. Al igual que la mayoría de enfermedades, la herramienta más eficaz, según señalan, es que cumplan con el esquema de vacunación familiar. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores continúan su segundo día de huelga de hambre frente a la Corte Constitucional en Quito. Están ubicados allí para exigir que esta institución se pronuncie respecto a la aplicación de la equiparación salarial, como fue aprobada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y vetada totalmente por el presidente Guillermo Lasso. Lo que queremos es que la Corte Constitucional efectivamente se ratifique en lo actuado el año pasado, que ya resolvió la constitucionalidad y simplemente le mandó a subsanar a la Asamblea Nacional Legislativa. Por lo tanto, el papel de los 9 jueces que deben actuar con independencia de los restos de poderes y especialmente del Poder Ejecutivo es ratificar los textos aprobados. Padres de familia acuden a los distritos del Ministerio de Educación por los problemas presentados con los traslados y asignación de cupos en planteles fiscales para este nuevo año lectivo. Algunos indican que se han acercado en más de una ocasión y no tienen respuesta. Casos como estos se ven todos los días, en los exteriores de los distritos de educación y en mayor número en esta última semana, previa al inicio de clases. Pero todos se van con la misma respuesta. Sale que no hay. Resulta que no hay nada en el sistema, no hay nada. Acérquense al distrito. El problema, la asignación de cupos y traslados en el sistema educativo fiscal. Laura tiene a su hijo que ingresará este año a octavo de básica. Reside en Sauces, al norte de Guayaquil, pero el cupo le salió en Tenguel, parroquia que queda a 2 horas y 18 minutos de su vivienda. Y la señorita me dice que no hay sistema, que tienen que esperar la matrícula extraordinaria el 6 de mayo. Por otro lado, esta madre de familia no puede ni comprar uniformes o libros porque no sabe hasta el día de hoy a qué colegio irán sus hijas. Pidió el traslado, se lo dieron, todo documentado, pero al final le rebotó y tan solo necesita un ok para continuar, pero para eso la tienen de distrito en distrito. Pasé la vez pasada, mala noche. Conseguí el cupo, me la rebotaron a la misma institución. Otra vez, pasé mala noche, otra vez me dicen que están en el limbo. Y ni hablar de Lorena, quien recibe solo un regrese el 6 de mayo. Cada vez que acude,
porque le dicen que no hay sistema y que no hay cupos. Y mientras tanto, su hija no podrá estudiar. Que venga hoy aquí, pero me dicen que las páginas ya están bloqueadas. Son tan solo unos cuantos casos de las decenas de padres que llegan a cada hora a estos edificios y que son despachados en cuestión de minutos. Se habla por parte del Ministerio de Educación que están listos para arrancar, pero detrás de eso hay un sinnúmero de padres desesperados en busca de una solución para este nuevo periodo lectivo. Valery Villalba, 24 horas. Hacemos una pausa, pero enseguida la CFN abre más de 1.200 procesos de coactiva para intentar cobrar los millonarios préstamos otorgados en gobiernos anteriores. Además, baja la afluencia de personas en los centros de vacunación anti-COVID en Quito tras el retiro del uso de mascarillas. Les damos detalles al volver. ...24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Seguimos informando. El mayor precio del petróleo y la recaudación de impuestos producto de la reforma tributaria han hecho que el gobierno reciba más dinero en comparación con el año pasado. A pesar de esto, las deudas que tiene el Estado con sus acreedores internos se mantienen. El gobierno sigue acumulando dinero a su favor. Los ingresos tributarios sumaron más de 2.000 millones de dólares solo el último mes. Las ventas de petróleo también han dado buenos resultados. En este caso, se triplicaron. Pasaron de 260 millones en abril de 2021 a 1.018 millones en abril de 2022. Esa parte de ahí es la que uno tiene la duda. ¿Qué va a hacer el gobierno? La política es simplemente atender al presupuesto del Estado para que no haya déficit fiscal y no tener que ir a buscar financiamiento caro, o una parte de aquello va a poder utilizarlo para hacer alguna obra pública importante que tendrá que hacer. La lista de acreedores internos que tiene el Estado es bastante larga, pero ¿a quiénes debe principalmente el gobierno? En primer lugar está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, seguido por los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de los municipios ya hay una promesa de pago por parte del gobierno. Los desembolsos empezarían el 21 de este mes. La deuda corresponde al pago por el impuesto al valor agregado. En ese sentido, pues el Ministerio reconoció valores para pagar y que están presupuestados este año en la Proforma General del Estado y que serán depositados a partir del 21, es decir, cada 21 de cada mes subsiguiente será depositado un valor correspondiente al IVA que se nos adeuda a las municipalidades del país. Para el también exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, el pago en este caso serviría para impulsar la obra pública y con ello el empleo. Mientras que el presidente aseguró el último martes en su conversatorio que su segundo año será de inversión. Ojalá sea así y ojalá empiecen a reflejarlo así en el presupuesto del Estado, porque hasta hoy día, hasta el mes de abril, la inversión pública en los 4 primeros meses del año es la menor de los últimos 15 años. Joana Ramos, 24 horas. La Corporación Financiera Nacional ejecutará más de 1.200 procesos de coactiva para intentar cobrar los millonarios préstamos otorgados durante gobiernos anteriores que continúan impagos a la fecha. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea conocerá el caso. La feria de créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno será puesta sobre la mesa de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. De momento, el presidente de esta comisión ha ido adelantando el trabajo, recibiendo información de parte de la entidad financiera. Los documentos revelan que a la fecha la CFN ha iniciado 1.267 juicios coactivos, con el fin de recuperar 525,7 millones de dólares por créditos impagos que fueron entregados de forma irregular a empresas y personas naturales. Solo por cartera vencida existen 688 procesos coactivos por 482,7 millones de dólares.
mientras que por un monto de $2 millones se han iniciado 482 procesos coactivos por créditos asociativos que no han sido cancelados. La mayoría de estos procesos se llevan en Guayaquil. Solo en el puerto principal se procesan 850 casos. Pero el trabajo no ha sido fácil, pues no han sido pocos los reveses judiciales que se le han presentado a la Corporación Financiera Nacional. De los 1.267 procesos coactivos, apenas 95 han llegado a la etapa de embargo, mientras 104 procesos por $32,3 millones se mantienen detenidos por medidas cautelares interpuestas por los deudores. En tanto que casi la mitad de estos procesos se encuentran aún en la fase de citación. Los pormenores de este caso serán conocidos por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que elaborará un informe que será puesto en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A pesar del llamado de las autoridades a que la ciudadanía continúe con el proceso de vacunación, la afluencia en estos puntos es baja y aplican la mitad de las vacunas designadas. A esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia desde el punto de vacunación ubicado en el centro comercial El Recreo al sur de Quito para que nos dé más detalles. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente nos trasladamos hasta este punto de la capital para constatar que son pocos los ciudadanos que actualmente asisten a los puntos de vacunación para cumplir con esta responsabilidad ciudadana y aplicarse la dosis de la vacuna contra COVID-19. En este punto, específicamente en el centro comercial El Recreo, tiene una capacidad para 1.000 personas diarias. Sin embargo, asisten apenas 500 de forma diaria. Esto a pesar de que aquí se aplican primeras, segundas dosis y también primero y segundo refuerzo. Este sector tiene un índice de positividad del 3,9%, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Sillas vacías es lo que predomina en los puntos de vacunación contra COVID-19 en la capital. A pesar de que existen los biológicos suficientes para que cada uno de estos sitios apliquen 1.000 dosis diarias, en su mayoría no se alcanza ni a aplicar la mitad. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, al momento el 86,5% de la población, es decir, 14,5 millones de ecuatorianos, recibió la primera dosis de la vacuna. El 82,4, es decir, 13,8 millones, la segunda dosis. Pero apenas el 33,4% ha acudido a recibir el primer refuerzo. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía. En realidad, nuestros puntos de vacunación han visto que ha disminuido la afluencia de las personas. Entonces, hacemos un llamado a la ciudadanía a tener esta corresponsabilidad, a vacunarse. Es muy importante proteger a toda la familia. La poca afluencia en estos puntos de vacunación se explica con una falsa percepción de seguridad, pues el índice de positividad en la capital pasó de un 60% durante las primeras semanas de este año a un 4% durante esta semana. Al momento en el Distrito Sur, que es donde nos encontramos, nuestro índice de positividad es del 3,9%. Es decir, que como ya no vemos que nuestro vecino está enfermo, también generamos una falsa seguridad. Pero al contrario, recordamos que la vacunación es lo que nos ha llevado a estar en este momento. Mientras tanto, para algunos ciudadanos, el hecho de que ya no sean obligatorias las mascarillas es motivo suficiente para querer estar más protegidos. Y ahorita menos pensado que venimos a buscar una comprita, vemos que están vacunando, entonces entramos a la cuarta. Yo espero estar segura, espero vivir más. Que hagan conciencia y que se vacunen, no solamente por el bien personal, sino de la comunidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En la capital son 10 los puntos de vacunación habilitados. Quienes pueden aplicarse el segundo refuerzo son las personas mayores de 50 años, personas mayores de 18 años con inmunosupresión, quienes recibieron la vacuna Janssen en el exterior y también las personas que forman parte de los sectores estratégicos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchas gracias. El Ministerio de Inclusión Económica y Social implementará un nuevo sistema tecnológico para realizar un registro de asistencia mediante reconocimiento facial a los usuarios y docentes que acuden a casas de acogida públicas a nivel nacional. Este nuevo sistema busca combatir la corrupción respecto a la inasistencia de los docentes y para que la entrega de kits alimenticios que entrega el gobierno sea bien distribuida.
Es momento de hacer otra pausa, amigos. Enseguida estallan protestas en Estados Unidos tras la filtración de un documento que amenazaba con eliminar la protección legal del aborto. Además, Pekín, la capital de China, cierra decenas de estaciones de metro para tratar de controlar el COVID-19. Les damos los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. En Ecuador se venden medicamentos catalogados como genéricos cuando en realidad no han pasado por las pruebas científicas que demuestran su equivalencia con los medicamentos de marca. De acuerdo con estudios, un 80% de las medicinas que se venden en el país se trataría de copias. Existen muchos mitos alrededor de los medicamentos genéricos, que no son efectivos, que tienen menos componentes y por eso son más baratos, o incluso que por su país de procedencia no resultan confiables. Pero todo esto son justamente mitos. Los medicamentos genéricos son medicamentos que se producen exactamente igual a los medicamentos de marca, bajo las mismas normas de calidad que dicta la Organización Mundial de la Salud para la fabricación de medicamentos. Los genéricos aparecen cuando ha vencido la patente original de una medicina. Entonces, cualquier laboratorio puede fabricarlo. Pero antes de poder ser comercializado, debe pasar una prueba comparativa. Y existe una prueba que es el estándar aceptado universalmente, que son los estudios de bioequivalencia. Estudios que se realizan utilizando la molécula original y se le compara con el candidato que quiere ser medicamento genérico. Estas pruebas solo pueden ser realizadas en seres humanos. Y determinas en la sangre que la cantidad de medicamento que llegó y la velocidad a la que lo hizo son exactamente iguales. Por lo tanto, la molécula queda comprobada que es la misma y funciona en el organismo exactamente igual. Lastimosamente, en nuestro país se está permitiendo la comercialización de medicamentos como genéricos, a pesar de que no han sido puestos bajo las pruebas de bioequivalencia como indica la norma. La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, omite esta importante observación y da paso a la aprobación de medicamentos que no cumplen con ese criterio de bioequivalencia. Esta falta de control ha generado que en el país haya muy poca comercialización de medicamentos genéricos probados y a cambio se dé una circulación de medicamentos copia. Los porcentajes publicados en la revista de la Organización Panamericana de la Salud son sorprendentes. Ahí se describe que de las cerca de 6.500 moléculas que existen en el país, genéricos verdaderos con los criterios mencionados corresponden al 3 al 4% de todo lo que se comercializa en el país. El porcentaje de medicamentos originales no sobrepasa de un 10%. Significa que cerca del 80% de los medicamentos que están circulando en el Ecuador son simplemente copias de calidad subestándar. Es una cifra alta y preocupante, ya que genera desconfianza hacia los medicamentos genéricos probados, que como se dijo previamente, son la opción a seguir para dar acceso universal a la salud. Nuestros países, Tomás, están reventados en los sistemas de salud, comprando medicamentos a los altos costos que eso significa, mientras que los medicamentos genéricos te permiten el acceso de todas las personas a las mismas moléculas. Si la autoridad de control no realiza una depuración de estos medicamentos copia que se hacen pasar por genéricos, se produce un doble impacto negativo. Se está pagando por algo que no funciona y los pacientes están recibiendo algo que no surte el efecto que debería surtir. Es hora entonces de que los ecuatorianos empecemos a recibir medicina de calidad probada y a bajo costo, como sucede en la mayoría de países del mundo. Y para que eso suceda, las autoridades tienen que cumplir los estándares exigidos por las organizaciones internacionales de salud. Tomás Chufardi, 24 horas. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realizó la segunda edición de la entrega de los premios del concurso Periodismo de Frontera, premio que nace en conmemoración del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia. La finalidad es promover un mejor periodismo en las zonas limítrofes del Ecuador. En este contexto, nuestro compañero Jairo Jacome, periodista de la zona fronteriza norte, ganó en la categoría audiovisual con el reportaje Migrantes celebran el Día del Niño en parques y calles de Tulcán. Hacer cobertura informativa en una zona fronteriza es realmente complejo por la serie de dificultades y riesgos que aquí existen. Pero realmente ese es el reto que tenemos los periodistas y personalmente
Es un gusto mantenerlos informados desde acá de la frontera norte ya por más de 2 décadas, dando a conocer las necesidades, las preocupaciones y esos mismos riesgos que existen acá en la provincia de Carchi. También un honor haber recibido este galardón en este concurso de Reporteros Sin Fronteras. Siempre los mantendremos bien informados desde 24 horas a través de Teleamazonas.